Gracias por esta noche estar en medio de nosotros, Señor. Le damos la bienvenida a tu Espíritu Santo, Señor, para que se pasee en este lugar, Señor, y haga lo que quiera en esta noche, Señor. Que hable a nuestros corazones, Señor, que podamos sentirte, que podamos adorarte, que podamos escuchar la reflexión, tu palabra, Señor, y tu mensaje. Gracias te damos en esta noche. Amén, amén. Bueno, en esta noche estamos todos aquí reunidos. Le damos y le doy la bienvenida a todos los que estamos aquí presentes, incluyendo a los que nos están viendo por las redes sociales. Que sea de bendición para todos. Estamos aquí para servir. Si Dios nos llama, tenemos que servir, porque para eso estamos, para servir. Y vamos a hacer oración de afirmación de la presencia de Dios. Bendito Dios Todopoderoso, amantísimo Señor, en esta noche, Padre, te damos gracias por permitirnos llegarnos aquí a tu santa iglesia, a reunirnos todos los hermanos que estamos aquí presentes y los que están por Facebook, Señor, para que tu bendición permanezca aquí entre nosotros, Señor, y afirmamos, Dios Todopoderoso, que tú siempre estás con nosotros, bendiciéndonos, acompañándonos y protegiéndonos en cada momento de nuestras vidas. Guía, Señor, estas palabras que se van a hablar aquí esta noche, de bendición, Señor, para todas nosotras y que sea de halago para tus oídos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y sigue el ministerio de adoración. Cantamos. Cansado del camino. Sumérgeme. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Desgarrado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti.
luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dígalo fuerte. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Gracias, Jesús, aleluya. ¿Cuántos pueden levantar adoración a Jesús? Gracias te damos, Dios, bendito eres. Gracias, Jesús. Y ahora pasamos a la lectura de la palabra que se encuentra en Lucas 8, 26 al 39. 26. Y dice, se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el endemoniado Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Dijo Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormente, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le estaban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y les rogaban que no los mandases ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y les rogaron que los dejases entrar en ello. Y le dijo, permiso. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos,
cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron el hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor, los gadalenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grande cosa ha hecho Dios contigo. Y hasta aquí la palabra de Dios que se ha leído en esta noche. Yo saqué un pequeño resumen por aquí que dice que Jesús lo sanó al endemoniado y lo liberó de los espíritus malignos, transformándolos en una persona nueva y capaz de compartir su experiencia. Refiriéndose en esta lectura del endemoniado, sigue diciendo, en este párrafo Jesús realizó milagros de sanación y liberación de espíritu maligno, transformando la vida de las personas. Estos actos de poder divino no solo curaban enfermedades físicas, también liberaban a individuos de la opresión demoníaca, mostrando la autoridad de Jesús sobre el mal y su capacidad para transformar la vida de todo lo que le aman y les amamos de corazón. Eso salió de mí. Y hasta aquí seguimos ahora. La lectura. El tiempo de oración, dice aquí, se pueden hacer por pequeñitos grupos. Cada quien elige su grupito para orar para orarle a Dios. Los motivos pueden ser peticiones que tengan en sus mismos grupos donde estén. Se preguntan sus peticiones y cualquier cosa por la que ustedes quieran ponerlo en oración, pues adelante.
Bueno, como terminamos de orar y de darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos das, en este momento vamos a pasar todos a solas con Dios y nuestras reflexiones.
tramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Solo de ti.
la reflexión de nuestro hermano Pastor Chito. Sí. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Y Él está aquí en esta noche, lo sentimos. Yo sé que en esta noche al escuchar esa alabanza nos identificamos cada uno, porque yo creo que todos vinimos con sed de Dios. Y esa alabanza es como una caricia al corazón. Y en esta noche la hermana Josefilia nos predicó también, porque ella de esa porción de la lectura hizo como lo recogió en un bosquejito pequeño, pero nos dijo tanto, ¿verdad? Jesucristo es amor. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús como un Jesús compasivo. Y lo presenta como un Jesús que ama a los marginados. Y lo presenta como un Jesús que tiene todo poder. Ahora, Lucas lo presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Si tú ves, o el pastor a veces nos ha hablado del Evangelio de Juan, dice que la cristología de Juan está bien alta, porque lo presenta como el Hijo de Dios. Y verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Pero también Jesús es el Hijo del Hombre. En Él habían dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Juan en muchas ocasiones tú dirás que dice el Hijo del Hombre. Y yo estaba pensando en la lectura que se leyó en esta noche del endemoniado de Gadareno. Y vino a mi mente una ocasión cuando yo estaba en pleno ministerio, predicaba en las prisiones en Estados Unidos, en Puerto Rico, en la de Bayamón, o predicaba en hogares de rehabilitación por toda la isla, Teen Challenge, CREA. Muchos de ustedes no lo sabían, pero yo estaba por todos esos sitios predicando. Y recuerdo que en una ocasión prediqué en un hogar Teen Challenge que había más allá de Villa Caparra, antes de Jardines, no sé si se acuerdan por allí, algunos, ¿te acuerdas? Un Teen Challenge que había por allí, me invitaron. Eso era después de pasar de Villa Caparra, que uno empezaba a bajar como para Jardines de Caparra, algo así. A mano izquierda había un Teen Challenge. Y cuando yo prediqué del demoniado de Gadareno, y fui bien, describí la condición de cómo el enemigo ata las mentes, las vidas, las destruye, y cómo este hombre salió en su condición, y a la vez lo combiné con mi testimonio de la vida que yo llevaba. Lo que quiero decir que aquel día cuando prediqué, lo hice con todo el corazón, y de momento yo vi dentro de aquellos muchachos que habían allí, que muchos
doblaban la cabeza y estaban llorando. Y cuando hice un llamado, 40 vidas aceptaron a Cristo como su Salvador. Llorando, pasaron al frente llorando. Y vino a mi mente eso, porque uno piensa en estas historias de la Biblia y piensa cosas que sucedieron 2000 años atrás, que lo hizo Jesús. Pero es una cosa que está sucediendo diariamente en las calles. Gente atada por las fuerzas antagónicas que los oprimen, los destruyen. Y se necesita esa visión de poder amar las almas y atreverse a ir y a decirle a la gente que está atada por esas cadenas que los oprimen, que los deprimen y que los destruyen, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando nosotros buscamos en el libro de Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes que constantemente combaten contra nosotros, que nos quieren destruir. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y necesitamos toda la coraza de Dios, toda la armadura de Dios para enfrentar las fuerzas del mal. Ahora, esta palabra del endemoniado de Gadareno, esta lectura que se leyó, yo quisiera que en su mente fueran un poquito antes. Jesús había estado en Capernaum, en Galilea. Y en la historia lo que nos habla antes de llegar a Gadara fue que Jesús un día entró en la barca y le dijo a los discípulos: vamos a montarnos en la barca y vamos a pasar al otro lado. ¿Recuerdan esa vez que Jesús le dijo: pasemos al otro lado? Y se montaron en la barca. Tal vez él estaba cansado de ministrar, se acostó en la parte de atrás, en la popa de la barca, y se quedó completamente dormido Jesús. Y cuando van navegando así en la barca hacia la otra orilla, se desató una tormenta tremenda, una tormenta que quería destruir la barca y que parecía que se iban a ahogar. Y los discípulos tratando de bregar con aquella situación y no podían, y lo despiertan. Y dice: mira, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Nos vamos a ahogar, le digo, vamos a perecer. Y Jesús se levantó y con autoridad dice que reprendió, le dijo al mar y a los vientos: calla, enmudece, calla, enmudece. Le dijo al viento y al mar. Y dice que los vientos se calmaron y hubo bonanza. Y los discípulos decían: ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Andaban con él y no lo conocían bien. Y esto que yo te quiero decir ahí, porque en esta noche, aquí, por ejemplo, en esto reprendiendo el viento y el mar que se levantaba, vemos a Jesús tomando autoridad contra las cosas que suceden en la naturaleza, ¿verdad? Autoridad. Él tiene poder y autoridad para reprender aún las cosas que sobrenaturales, que no podemos entender nosotros, pero Jesús tenía todo poder. ¿Y dónde venía ese poder? Él era el Hijo de Dios. Pero recuérdense que en Filipenses 2 dice que Él se despojó de toda su gloria y se despojó de toda su autoridad, de todo su poder, y vino y se humilló hasta ser hombre. Era hijo de Dios, pero Él no dependía de ser hijo de Dios para obrar esos milagros. ¿Sabe qué lo hacía? La obediencia al Padre, la entrega, la vida de oración, de intimidad,
de constante búsqueda de intimidad con Dios, hacía que él se sometiera a su voluntad a la del Padre y ejercía en el poder del Espíritu todos aquellos milagros. Ese Cristo que tuvo autoridad contra las fuerzas de la naturaleza, es el mismo Cristo que ahora llega a la otra orilla del mar de Galilea, a la parte que le decían Tiberiades o Tiberia, el mar de Tiberiades, y llega cerca de las playas de una ciudad que se llamaba Gadara. Esa Gadara, si tú lees, porque esta lectura que se leyó hoy está registrada en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo 8, del 28 al 34, y Marcos 5, 1 al 20. Marcos, que se cree que fue el primero de los evangelios, tiene una narración bien bonita. Yo siempre utilizaba Marcos para predicar esto, al igual que es casi igual de Lucas, que la de Lucas. Pero Marcos nos da lucidez y nos dice que de una ciudad que se llama, un sitio que se llama Decápolis. Y Decápolis viene del Deca, de 10, y eran 10 ciudades. 10 ciudades que había en aquellos alrededores, y que había muchos gentiles, muchos que venían, la mayor eran griegos. Y, por ejemplo, tú has oído de cuando Pablo iba para Damasco. Damasco era una de aquellas ciudades, pero quedaba en la parte que se llama de Siria. Ahora, Gadara y otras más de las ciudades estaban en la parte que se llama Jordania hoy día. Y ahí fue donde llegó Jesús aquel día. Yo quiero que te imagines la escena. Ellos acaban de experimentar aquella batalla contra aquella tempestad tremenda. Los discípulos se han preguntado quién es este hombre. Y ahora, cuando están bajándose de la barca, un hombre atado por fuerzas, como dijo la hermana, espirituales, fuerzas antagónicas, fuerzas que oprimían y que destruían su vida, viene dando gritos, dando alaridos, y cae postrado a donde está Jesús. Oiga, los discípulos se preguntaban quién era este hombre, mas los demonios conocían quién era y temblaban. Dice que tiraron al hombre de rodillas frente a Jesús. Decía, no nos atormentes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Esta palabra siempre me tocó a mí y me ha tocado. Porque yo sé lo que es estar oprimido por las fuerzas de las tinieblas que destruyen, que arrastran, que denigran el ser humano, que lo destruyen, lo hacen un guiñapo humano. Y si yo predico, y si yo tuve un ministerio, y si he estado por tantos lugares, porque un día Jesús, al igual que tuvo misericordia del Gadareno, la tuvo de mí. El Gadareno no siempre había estado endemoniado.
Dice la palabra que este hombre llevaba mucho tiempo así, pero no dice que fue toda su vida. Y dice la palabra que eran tantas las fuerzas malas que lo oprimían, que este hombre a veces lo tenían que amarrar. Y tenía una fuerza sobrenatural que rompía aquellas cadenas. Hay gente que cree que esto es para los tiempos de Jesús. Pero en el ministerio de tantos años, déjame decirte, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, yo he visto posesiones de una forma terrible y la fuerza sobrenatural que genera. He visto a un hombre coger un banco de una iglesia y levantarlo así él solo por una esquina para atacarme. He visto una muchacha, recuerdo una vez yo había comenzado a pastorear en Culebra, pero me habían operado. A mí me operaron de las amígdalas cuando cumplí como 31 años por ahí. Y estaba en casa de mi padre en Jayuya y me estaba recuperando de esa operación. Había una campaña en la iglesia, un evangelista fue de otro lugar a predicar en la iglesia que mi papá predicaba, que era pastor. Y aquella noche hubo una batalla terrible en aquella iglesia, que el evangelista empezó a predicar y se manifestaron demonios allí. Una muchachita jovencita, para aquel tiempo tendría como 17 años, yo diría. Y cogió una fuerza tan terrible que no la podían dominar. Y el evangelista que vino trataba de bregar con la situación y otra persona más cayó en demonios, no podía bregar. Y llevaban como más de una hora tratando de expulsar a aquella malicia y no podían. Y aquello estaba terrible. Y el hombre dijo, yo me voy, yo no voy a perder el tiempo con esto. Se levantó, se fue en el carro y dejó. Imagínate, mi papá decía, ¿qué hago? Entonces me mandan a buscar a mí, a donde yo estaba, que si puedes ir a la iglesia. Y me contaron lo que habían pasado y yo fui, yo apenas podía hablar. Hermanos, de las veces que yo presencié cosas así, esa fue una de las peores. Porque cuando trataba de reprender, la muchachita que ella empezó a despedir de su cuerpo un olor, una peste tan terrible que no podía uno con las manos tapadas porque le daba asco, deseo de vomitar. Era una cosa terrible, terrible. Y aquella batalla. Y yo estuve reprendiendo allí y se levantaba para arriba y como 4 o 5 personas, hombres, 6 personas, hombres se le pegaban y les tiraba así, los tiraba al piso. Era una fuerza y casi se levantaba del piso así y se retorcía como una serpiente. Era una cosa, una posesión terrible. Yo estaba reprendiendo, hermanos, y me dio un olor a cigarrillo y a bebidas, alcohol, dentro. Yo, pero si estoy dentro de la iglesia y hay como alguien borracho aquí.
cuando alcé la cabeza bien, era que la gente de la calle, hombres que estaban mirando por allí, se entraron borrachos como estaban. Ellos te metieron a sujetar a la muchacha endemoniada para controlar, para detenerla. Y yo dije, no puede ser, Señor, esta es tu casa. Y levanté la mano y le dije, en el nombre de Jesús, suéltenla todas las que la están sujetando, échense para atrás. Y la soltaron y la muchacha se me miró encima y se me fue a tirar. Y dije, te ato en el nombre de Jesús de Nazaret, suéltala. Y cayó desplomada al piso. Quedó libre, hermanos. Empezó a llorar y la peste que había desapareció. Hoy aquella muchacha es una sierva de Dios. Dios tiene todo poder, toda autoridad. Yo quiero que tú veas en esta noche lo que sucedió. Viene este hombre y cae allí a los pies de Jesús. Dice que lanzó un grito, se postró a los pies y exclamó, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y dice que habían unos hombres cuidando una manada era un hato de cerdos bien grande que había allí. Y los demonios le gritan, no nos dejes ir al abismo, envíanos a esos cerdos. Jesús ordenó que cayeran los cerdos. Y los cerdos se despeñaron, se fueron por un risco y se ahogaron. Yo quiero ir ligerito con esto para decirle, la gente salió corriendo, despavorida, los que cuidaban los cerdos. Fueron a la ciudad, y empezaron a contarle a la gente lo que había sucedido y lo de los cerdos. Viene la gente de la ciudad, yo quiero que te lo imagines, llegan todos, rodean a Jesús, a los discípulos, y cuando vienen, el que estaba endemoniado, el gadareno, ya no estaba endemoniado. Dice que estaba en su juicio cabal y estaba vestido. Yo me imagino con los discípulos, alguno le prestó ropa de la que tenían allí en la barca o algo. Estaba vestido. Y los de la gente se asustaron y le dijeron a Jesús, vete de nuestros contornos, vete de aquí, no te queremos aquí. No sé, y para que tú veas cuánto era una legión lo que tenía aquel hombre. Dice que el hato era como de 2,000 cerdos. Si nosotros buscamos lo que era una legión en los tiempos de Roma, de soldados, eran 6,000 soldados más o menos. No es que fuera esa cantidad, tal vez para expresarnos una cantidad grande. ¿Cuántas cosas se pueden apoderar de una persona? Y yo me pregunto si ese hombre una vez no había estado así. ¿Qué lo llevó a estar así? A veces es que una persona le puede abrir la puerta a algo y las cosas se van apoderando y se van apoderando. Un vicio, un coraje, unos celos, un odio, un rencor. Y se va apoderando y va dominando la mente, el ser humano. Y lo va oprimiendo y lo va destruyendo por dentro. Ahora, ¿qué podemos ver
con esta palabra, trayéndolo a nuestros tiempos y trayéndolo a la violencia que hay en nuestras calles, trayéndolo a la criminalidad que hay, trayéndolo a la mentalidad aún de los gobernantes del mundo. ¿Por qué dice en la Biblia que oremos por los que están en eminencia para que haya paz en la tierra? Porque a veces los gobernantes del mundo también se inyectan de odio y de la avaricia y del deseo del poder y del deseo de la riqueza y del dinero. Amados, y nosotros tenemos que escondernos en Jesús y decirle al Señor: llénanos de tu poder para ser instrumento de poder en tus manos. Recuerdo cuando yo estaría en mi segundo cargo pastoral, yo diría que fue para 1980 por ahí. Yo estaba en una búsqueda de Dios y ya lo había hecho varias veces, pero en esa ocasión en particular me había retirado por 7 días en ayuno. Solamente tomaba poquitos de agua, no había comido en 7 días. Estaba orando intensamente y buscando el rostro del Señor. Y Dios me había dado una gran victoria, ya estaba por terminar. Mi esposa estaba... mi hermano me había prestado una casita en el campo y yo estaba por allá retirado. Mi esposa se quedaba y mi hija conmigo, pero mi esposa estaba orando todo el tiempo, pero ella no estaba ayunando, el que estaba era ayunando. Y por la mañana voy a casa de mi papá, que quedaba a la distancia en otra casa, a desayunar. Cuando vimos llegar una joven y preguntó si allí yo estaba ayunando, y me dijo sí. Y dijo: vine para que oraras por mí. Y yo dije: pues mira, como mi esposa va a desayunar, vete con ella y ahorita cuando ella regrese viene y oramos. Y dijo: no, yo me quedo contigo acá, que se vaya ella. Y yo le dije a mi esposa con la cabeza que no. Y nos quedamos hablando. Y yo: ¿qué pasa? Es que yo quiero que ore. Tengo miedo. Y yo: vamos a orar. Y me le quedé mirando a los ojos. Y le puse un dedo en la frente y dije: en el nombre de Jesús, lo que está causando este temor en esta vida, yo lo ato en el nombre de Jesús. Suéltala. Hermano, cuando dice aquí que el endemoniado venía dando gritos y un alarido, si usted llega a oírle ese grito, yo creo que aquello se oyó por todo el barrio. Fue un grito como un grito, un alarido que salió de los... Yo no sé de dónde tendría tanta fuerza para gritar tan duro. Y me tiró con la mano así y le puse la mano otra vez y cayó en el piso. Y ahí estuve reprendiendo un rato. Y se le torcía. Y le dije: no sé por qué fue que me gritó algo y me trató de morder. Y le dije: dice que uno no debe ponerse a conversar con el enemigo cuando está así, pero yo le dije: en el nombre de Jesús, ¿quién eres? Hermano, una muchacha que hablaba bien dulce así, lo que salió de los labios de ella
una voz como de un hombre bien grueso y me dijo: yo soy odio, pero una cosa bien dura. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, suelta a esta muchacha, suéltala ahora. Y quedó libre por el poder de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. No estamos aquí para exaltar esos poderes antagónicos ni espirituales, pero tampoco estamos para ocultarlo. Diariamente estamos enfrentando en nuestras calles, en los hogares, en las luchas, en cosas tremendas que están diciendo. Un hombre por allá en no sé qué pueblo fue, mata a la esposa, hiere al hijo. Diariamente lo estamos viendo. Iglesia, nos ha tocado vivir en tiempos así a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer en esta hora? Está bien, oramos, cantamos coritos, pero tenemos que meternos con Dios de verdad. Tenemos que quebrantar el corazón. Tenemos que humillarnos delante del Dios Todopoderoso, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra no cambia. Y lo importante de esto fue lo que dijo la hermana Josefilia en esta noche. Cuando aquel hombre fue liberado por Jesús, él dijo, ¿qué fue lo que él dijo? Yo quiero montarme contigo en la barca e irme detrás de ti. Los de Gadara le dijeron: vete de nuestros contornos, no te queremos aquí, aléjate de aquí. Pero él dijo: yo me quiero ir contigo, porque había sido transformado, porque fue renovado, porque fue liberado. Y cuando uno ha recibido algo especial de Dios, tiene gratitud en el corazón y le da un deseo de irse detrás de Jesús. Pero mira lo que le dice Jesús: no te montes en la barca conmigo, te necesito mejor aquí, en la ciudad tuya. Vete, en Marcos dice, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ve y testifica, ve y háblales a otros, ve y dile a la gente cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Este evangelio, dice la Biblia, que será predicado por testimonio. Tenemos en esta hora que decirle al Señor: obra en mi vida. Que donde quiera que vayamos llevemos una palabra de esperanza, de aliento, de testimonio, y le digamos a un mundo que está hecho pedazos: en Cristo está la respuesta. Que podamos en esta hora como iglesia del Señor levantarnos y decir: algo tenemos que hacer para transformar a Puerto Rico, algo tenemos que hacer para transformar a Puerto Nuevo, algo tenemos que hacer para llevarle pan al sediento. Donde quiera vamos a encontrar, cuando uno está envuelto en esa búsqueda intensa, se va a enfrentar como si las manifestaciones florecieran así. Yo me acuerdo una vez, yo estaba en República Dominicana, en una parte bien pobre, predicando allá en la parte sur, más allá de Duvergé, habían unos pueblitos yendo para Jimaní. Y habían unas villas que eran las casitas de paja y el piso de la tierra así pelado. Y había un sitio ya, vengan a ver, creo que se llamaba aquel sitio allí, cerca del lago Enriquillo. Y fuimos a una muchachita y también esa manifestación terrible. Pero qué bueno es cuando Dios anda contigo. Cuando tú vas confiando que si Dios te envió, Dios te respalda. Y ver
ver la liberación y ver las lágrimas de aquella muchachita liberada y ver las lágrimas de aquella familia de ella, ver cómo Dios liberó a aquella muchachita que no podían bregar con ella. Dios es grande, Dios es todopoderoso y Él sigue siendo el Dios que hace milagros. Yo no limito su poder. No, esto no fue para hace 2000 años atrás. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es lo que está esperando una iglesia que se comprometa. Una iglesia que le diga: yo quiero más de ti. Yo tengo sed de ti. Tengo hambre de ti. Y tengo deseo de que me llenes del Espíritu Santo para ver tu gloria. Para poder en mi trabajo, en donde voy, puedan ver la gente a Cristo reflejado en mí, puedan ver el poder de Dios en acción, puedan ver liberaciones, puedan haber sanidades, puedan haber la gloria de Dios cayendo en medio del pueblo. Iglesia, necesitamos, nos urge meternos con Dios en el Espíritu, llorar delante de la presencia de Dios y volver a aquel primer amor. Lo que nos decía el primer amor, la primera carta de Apocalipsis que estamos estudiando aquí, la iglesia de Éfeso. Que le dijo el Señor a aquella iglesia: mira, tú puedes discernir los que son apóstoles y los que no son. Tienes tantas cosas y tantas cosas bonitas que has hecho, pero después le dice: pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Vuelve al primer amor. Volvamos a esas experiencias. Yo tengo que volver, yo lo anhelo. Yo lo anhelo. Cuando cantaban ese himno del Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Oiga, necesitamos esa nueva experiencia. Dije el Salmo 42 y cité a Isaías 63, 1 y 2. Bendito Dios. Él está aquí esta noche. Él está aquí. Yo no sé las luchas que tú tienes diariamente en tu hogar, en tu trabajo, en tu vecindario, con tus hijos. Las luchas. ¿Cómo llegaste esta noche aquí? La lucha no es contra carne ni sangre, pero Dios está aquí. Y Dios en esta noche te está diciendo: si te metes conmigo vas a ver mi gloria. Vas a ver mi gloria. Yo le digo: Señor, aunque sea un poquito, déjame sentir aquello que yo sentía y que experimenté. Aquellas experiencias gloriosas. De ver tantas vidas convertidas a ti. Yo a veces le pregunto al Señor: yo nunca llevé cuenta de cuántos se convirtieron ni nada. Pero yo le doy gracias a Dios que puedo decir que fueron miles. En aquel tiempo, los que hoy en una ciudad, hoy en un país, mañana en otro. En Puerto Rico, en iglesias pequeñitas o iglesias grandes, en las plazas públicas, donde quiera. Y vi esas fuerzas. Vi a un hombre
querer interrumpirme en una campaña con un revólver aquí. Vi a una mujer con una botella rota irme a atacar. Vi a un hombre subir casi al altar del altar para decirme, vine a matarte. Pero vi al Señor diciéndole, aunque yo los viera venir y estuviera asustado, y que de momento le dijera, Señor, soy tu siervo, ayúdame. Y sentir una autoridad y una fuerza y un poder tan grande de decirle a esa gente, tú no me puedes tocar, porque soy siervo del Dios Altísimo. Y verlos caerlo a la distancia caer bajo el poder de Dios. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Y Él está aquí esta noche. Yo no sé las luchas que tienes tú en tu hogar, los que me están viendo por internet, las batallas que tienes en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus luchas. Pero hoy vamos a orar para que Dios derrame ese aceite de unción y liberte las vidas. Yo les voy a pedir que pasemos a la cadena del amor en estos momentos y que los que puedan traer sus ofrendas así lo hagan. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos a unirnos en la cadena del amor. Y recordemos a nuestro pastor y su familia. Siempre la iglesia debe orar por su pastor. Y oremos para que este domingo, el culto del domingo, la gloria de Dios baje. Y oremos por la escuelita que tenemos con los niños aquí. Y abramos el corazón a una nueva experiencia. No le tengamos miedo, no tengamos temor de decirle, Señor, yo necesito la llenura del Espíritu Santo. Necesito que tú me envuelvas en tu unción. Yo digo, Señor, ya los viejos estamos yéndonos. Levanta jóvenes, niños, una iglesia con un fervor nuevo. Bendito Dios. Atrévete a decir, Señor, yo me quiero enamorar más de ti. Quiero. Abba Padre. Varón, haz una oración tú. Haz una oración. Amado Dios, agradecemos, Señor, la libertad que nos da de poder reunirnos para orar, para interceder, para testificar, Dios,
de tus bondades y tu amor. Acércate a aquellos en la distancia que no pueden estar con estas libertades, Dios. Dales paz, sosiego, que sientan esperanza de que tú harás el milagro. Que nosotros podamos ser agradecidos por todas las bendiciones que tenemos. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por este espacio que tenemos, Señor, para orar, para proclamarte, Dios. Gracias por nuestro hermano Chito. Gracias por cada uno de los que están aquí, Dios. Señor, bendícelos. Enciende cada día más la llama. Que trascienda esa llama que Wesley habló en su experiencia. Que trascienda una llama de una experiencia personal de cada uno, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Cubre, Dios, a nuestro pastor, a su familia, Dios. Y permite que en esta noche, al salir de aquí, de tu casa, podamos sentir como ríos de agua viva, Dios. Podamos sentir, Dios mío, ese calor de tu presencia y este amor tuyo. Te presentamos los países donde hay guerra, Dios. Y te presentamos a aquellos que están siendo perseguidos injustamente, Dios. A nuestros hermanos dominicanos, Dios mío, y a todos los inmigrantes, los ponemos en tus manos, Dios. Los ponemos en tus manos, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Y ahora que el amor de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo el Hijo, la comunión y la dirección del Espíritu Santo sean con esta tu iglesia y toda tu iglesia en toda la faz de la tierra, ahora y eternamente. Amén. Amén. Y cantamos. Estando persuadido de esto, aquel que comenzó su obra en mí, buena obra en mi vida la terminará. Estando persuadido de esto, aquel que comenzó su obra en mí, buena obra en mi vida la terminará. La terminará. La terminará. Jesús terminará su obra en mí.